Grabando. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Acá estamos con Rafael, muy agradecido por Rafael su presencia, ahora lo vamos a presentar correctamente. Gracias, Rafael Gilbrand, que él es español, que vive en Alemania ya hace un tiempo, ahora nos va a contar. Y vamos a hacer este encuentro, este intercambio con Rafael, que realmente va a ser muy rico sobre nada menos que el primer ministro de Alemania, ¿sí? Olaf Scholz, que de alguna Canciller, manera, perdón, canciller, el Canciller, canciller. cierto, mire, dio diferencia, sí, Canciller, muy bien, gracias. Bueno, y bueno, y vamos a ver cómo venimos haciendo en astrología global. Ustedes saben, vamos viendo distintos presidentes en el último tiempo. Les contamos que vamos a hacer la semana que viene, vamos a hablar con Ruiz Sá sobre la carta de Lula, que hoy Brasil está votando, y es muy probable que sea el candidato definitivo, así que ustedes ven que venimos haciendo, el otro día estuvimos hablando también de Pedro Castillo, de Perú, también con Rafael, no, con Mario Talavera. Bueno, y la idea es seguir con estos presidentes, las impresiones de estos astrólogos realmente muy dedicados y realmente brillantes que tenemos en la comunidad astrológica, entonces los invitamos para eso. Les queremos contar también que vamos a hacer el 30 de octubre un taller sobre eclipses, sobre mapa natal, así que estén atentos a las publicaciones en Instagram, en Facebook, para que en todo caso puedan inscribir y ya, ¿sí? Así que bueno, estamos acá con Rafael grabando este día, porque en realidad, porque si no se hace muy tarde para Rafael, 7 horas de nosotros aquí en Argentina, y Brasil también tiene la misma hora, Chile tiene la misma hora, pero se le hacía muy tarde, así que muy agradecidos primero por la buena predisposición de Rafael, que estuvo invitado a las conversaciones mundanas en aquel momento. Él se dedica a astrología sideria y nos va a ilustrar sobre su impresión sobre la carta de Scholz, así que el canciller de Alemania. Gracias, Rafael, por estar, ¿eh? Gracias, querido. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, Encantado de estar aquí y gracias. charlar contigo Qué bueno. sobre la carta esta. Bueno, ahí vamos a compartir. Ya estás como anfitrión, así que podés compartir, ¿sí? Cuando quieras. Sí, comporto la carta ya. Sí, por favor, sí, antes quería preguntarte, primero, muy importante, ¿no? Y nada menos, se me saltó de tantas cosas que te quiero preguntar. Rafael, ¿desde cuándo te dedicas a astrología? Ya Bueno, tiempo. me dedico a la astrología desde que tengo 20, Uf, casi 21 años. ajá, ya tiempo. Yo he nacido en la España y me criado en España y ¿Sí? estuve allí, y me inicié en la astrología en España en el 81. ¿De qué ciudad No, eres? en el 80, ¿De qué ciudad eres de España? de Madrid, Ah, de Madrid mismo. en Madrid. Ajá, Y ajá. estudié astrología allí en Madrid, en la la escuela de cultura astrológica de José Luis Miguel San Miguel de Pardos, no Ah, sé si le sí, conocerás claro. todavía. Sí, claro. Y, y bueno, y luego más tarde, luego después, una vez terminada la formación astrológica, pues me fui a Alemania a estudiar psicología. Yo soy bilingüe porque mi madre es alemana Ajá. y entonces me fui a Hamburgo a estudiar psicología en el 84 y desde entonces vivo en Alemania. Claro, la ciudad característica de Scott, ¿no? Muy, muy centrado. Él fue ahí, Sí, él fue alcalde, ¿no? el alcalde, sí. Como 7 años, Pero, ¿no? Del 2011. bueno, pues ahora mismo no te lo sé Sí, exactamente, desde pero sí, 2011, lo que puede estuve ser. Sí, leyendo sí, un creo poco, que es del 2011 hasta el 2011 al 2000, 2019, puede ser, o algo así, o claro, el 18, sí, sí. hasta que, del 18, hasta que pasa a ser ministro de Hacienda, como de Hacienda, de Sí, Economía sería, ¿no? exactamente, sí. Claro, claro. De Hacienda. De Hacienda sería, claro, para ustedes, y aquí llamamos de Economía. Sí, claro. Y fue como un favorito, ¿no? Es como un bastión que tiene ahí el SBD, ¿no? Bueno, pues no te creas, porque durante bastante tiempo la gente no pensaba que que este llegara a ser canciller, ¿eh? Ajá, No es que fuera un favorito de primer orden, Olaf claro. Scholz. Pero digo, Pero luego Hamburgo al sigue siendo final, digamos que es como una es ciudad el único que quedó, sí, claro, eso, claro, tal cual. ¿no? Y digamos, él sigue un poco la línea de Merkel Bueno, si quieres que te diga la verdad, yo creo que hoy en día no hay prácticamente diferencia entre un Ajá, político del Partido Socialista, por lo menos aquí en España, en Alemania, y creo que en Europa en general. Las claro, diferencias son tan mínimas entre claro. los diferentes partidos, digamos, establecidos, Sí, que yo no veo gran diferencia entre la línea de él y la de Merkel. Es una consecución. Y al fin y al cabo, él ha sido vicecanciller sí, porque, porque el último gobierno de la Merkel fue un gobierno de coalición con el Partido sí, Socialista. claro,
claro. ¿no? Y Ella se ha entonces, caracterizado mucho por eso, por hacer coalición y juntar sí, partes, ¿no? En eso ha sido muy... sí. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, digamos que hay cierta continuidad, ¿no? Claro, claro, De ser una coalición bueno, lo que ahora tenemos una coalición en la que no está la Unión, claro. o sea, el partido de centro, digamos, que bueno, centro para mí son ambos, Sí, pero claro, bueno. tal cual. Si es centro, estamos de mitad y mitad, sí, tal cual. Y ahora es una coalición diferente, pero hay que tener en cuenta también que ya la Merkel, la política de Merkel tenía mucho parecido también se había incorporado también mucho los verdes. Los verdes, Claro, de hecho, estuvieron a punto de coalicionar también con la Unión. Bueno, entonces las diferencias no son tan grandes. claro, En las actitudes, digamos, claro. ante diversas problemas o las diversas temas políticos, ¿no? Lo Decime, que ha cambiado Rafael, mucho es la situación política en general, por supuesto, claro, ¿no? obvio, La obvio. situación histórica, digamos, ha Claro, cambiado es que mucho, de ¿no? hecho, bueno, el grupo, vamos a decir, el grupo planetario que se encontró para nosotros en Capricornio, para ti todavía en Sagitario, digamos, ¿no? Es decir, Mm. en esta mirada, ¿no? Pero el grupo planetario también hizo un cambio, ¿no? Como todo, tres conjunciones que se van a dar, Júpiter, Saturno, Plutón, obviamente que eso también hizo No, para no, eso fue en Capricornio, en Siderio también, ¿eh? el Siderio, ¿no? Claro, porque fue muy, muy al final. Fue también Sí, Capricornio, sí, muy al final. Y de alguna manera eso resetea, ¿no? Esos ciclos resetean siempre toda una instancia a nivel mundial, obviamente, sí, claro, sin duda. sí, Sí. sí, Rafael, eso también, pero sí. sí, sí. No, antes de Bueno, luego seguir con el hablaremos tema de de esos temas, Alemania, lo supongo. que te quería preguntar es cómo está la astrología, me cuentes brevemente la astrología en Alemania, porque tenemos poca información los latinoamericanos de eso. La astrología en Alemania, bueno, la astrología en Alemania siempre ha habido mucha astrología, ha habido un auge, digamos, sobre todo en los años 80, 90, como Ajá, en todo el mundo. como en todo el mundo, sí. Hay una tradición en Alemania de astrología que viene de la escuela de Hamburgo, de los Sí, Ebertin, de esta sí. gente que fueron grandes astrólogos De los que 40, de marcaron los mucho años la astrología 40. en Alemania durante Sí, gran parte del siglo XX, ¿no? sí, Y sí, entonces luego la astrología en Alemania, lo que ha salido mucho, la astrología psicológica en los años 80, 90, sí, se ha psicologizado mucho. sí, Hay un cierto revival también en Alemania de la astrología clásica, ¿no? sí. Digamos, en la que yo Aquí creo también, que he aquí también. participado yo también con mi libro sobre astrología clásica que Sí, edité en el 2000 sí, y otras personas también. Pero, y ahí ha habido, digamos, un cierta conflicto un poco entre el bando, digamos, psicologista sí, y el bando sí, clásico, ¿no? sí. El determinismo, Pero no yo veo determinismo. la astrología moderna, o sea, hoy en día, no la moderna, hoy en día yo veo que no hay no hay grandes astrólogos nuevos. Yo no veo así que haya una escuela o algo así especialmente importante o especialmente interesante hoy en día, ¿no? Digamos Sí, que sigue un poco la misma línea que hemos tenido desde los años 90, más o menos sigue ahí, pues eso, con un poco más de astrología clásica tal vez. sí, Luego hubo en los años 20, en los años desde el 2001, 2002, por ahí, que yo empecé también la astrología védica en aquella época. claro, Y desde entonces, del 2000 más o menos, hubo un grupo bastante importante de astrología védica en Alemania, que claro, se hicieron muchos congresos. sí, Lo que pasa es que luego la persona que ha organizado esto, pues se retiró más bueno, luego también vino lo de la pandemia, claro, todo esto junto, y digamos que se ha estancado un poco eso, ¿no? Está un claro. poco Y adormilado, ¿no? decime, Rafael, ¿y eran más escuelas o personas que daban clases? Porque la escuela tiene continuidad, las personas, si cierran su escuela, no hay hay una línea de personas o de instituciones, lo que Bueno, hubo. aquí en Alemania una asociación, la Asociación Alemana de Astrólogos, la Ajá, DAV, ajá. DAF, la astrología que tiene hoy en día 600 o 650 miembros, pero ha llegado a tener 1000 miembros Ah, a principios de este importante, siglo, ¿no? A importante. principios de este siglo ha llegado a tener 1000 miembros. Luego ha decaído un poco. Claro, Que yo creo que representa también un poco el decaimiento en general, un poco de la astrología. Yo creo que la astrología ha tenido un auge un poco más alto en los años 90 que ahora en claro, Alemania. claro. Pero esta asociación pues ha fundado
centros de estudio, centros de formación astrológica, ¿no? Claro, como Yo escuelas, ha hecho Sí, de escuelas. escuelas. Claro, escuelas. Escuelas, digamos, afiliadas a la asociación Claro, o claro, acreditadas por la claro, asociación. claro. Y yo he tenido una escuela, yo fui uno de los primeros que fundó una escuela de estas en Hamburgo, Ajá, y, pero lo dejé hace unos años, porque como cada vez he ido más por la astrología clásica y luego por la astrología védica, claro, digamos que mi escuela cada vez se ha ido por otros derroteros. No, claro, no es, porque la asociación lo que ofrece también es un examen. claro. Sí, Entonces, las escuelas estas se supone que la formación es para poder luego hacer este examen y poder pasar este examen. Pero claro. claro, la formación que yo daba cada vez más iba hacia lo clásico y hacia lo védico. Y Sí. entonces ya al final dije, no, esto no tiene sentido. No tiene sentido formar a la gente en védica y luego que le examinen, digamos, en astrología En la tropical astrología, claro. psicológica, ¿no? Sí, Cada sí. vez, entonces lo dejé. Digamos que dejé el título este ¿Y de escuela cuánto de... tiempo es la formación? ¿De cuánto tiempo es, Rafael? Pues la formación es de unos 3 años. Yo sigo formando Sí, astrólogos, sí, lo hago por internet. sí. Estoy en un lugar un poco apartado, entonces lo hago por internet, en alemán y en A castellano dónde estás también. viviendo? ¿De dónde es que sos ahora? Pues es una zona que está muy cerca muy al norte, o sea, al norte de Alemania, al noroeste, Sí, muy cerca de la frontera con Holanda, ajá. Ah, es pero más casi en la frío ahí. desembocadura de un río que hay Es un poco en la más frío en frontera. esa zona, ¿no? Bueno, es la misma altura que Hamburgo, ¿eh? Ah, ajá. Sí, Sí, o sea, no es más al norte que Hamburgo. ajá. Y Pero bueno, sí, frío, relativamente, porque es un poco marítimo esto, ¿eh? O sea, tenemos el eso, mar cerca y siempre muy cerca. eso Sí. hace que no sea tan frío tampoco. Modifica, modifica. Volviendo Sí, a esto y quería preguntarte antes de entrar ya definitivamente, pues es muy importante tener la biografía contada por ellos mismos, digamos, los mismos astrólogos. Ahora, ¿cómo estás impartiendo? ¿Haces virtual? ¿Estás haciendo presencial los cursos? sí, ¿Cómo yo estás? hago los cursos virtuales y Sí, yo que ofrezco es una formación de astrología virtual sí, de como 2 años y medio, más o menos, sí, de clases semanales sí, de 2 horas. sí, Y entonces son 6 cursos consecutivos y el enfoque central es la astrología védica, claro. pero en el quinto curso el enfoque es astrología hermética. Ah, qué Entonces, digamos interesante. que introduzco la astrología hermética en Siderio también. Sí, Y luego el último curso incluye técnicas como, por ejemplo, la revolución solar o también sí, técnicas como la astrología horaria, horaria. La base, que uno de los la principios astrología, de la astrología, mundana, horaria, ¿no? Sí, sí, la astrología horaria y la astrología y la revolución solar son técnicas que se utilizan en la astrología védica, pero que digamos que han sido importadas de la astrología árabe. claro, Entonces, sí, digamos que los últimos 2 cursos, digamos que introduzco mucho más astrología hermética, claro, pero viene a ser un curso completo de astrología védica sí, con elementos, digamos, de astrología hermética. claro. Aquí tenemos capaz que lo conoces, a Eduardo Gramaglia, que es, Sí, sí, también claro, Eduardo es un claro, brillante claro. astrólogo que vive en la provincia de Córdoba aquí, Sí, y sí, él también trabaja y tiene su libro, Astrología Hermética. La verdad que son tan necesarios el volver a las bases porque se ha hecho conceptos que quedan muy diluidos desde la astrología más psicológica, ¿no? Todo sí, vale, parece, ¿no? Y trabajar con sí, arquetipos, ¿no es cierto? Es otra astrología, no se puede juzgar, pero digamos, es como que se ha hecho más, a veces más comercial, a veces más lavado, a veces, no sé, es un tema sí, eterno de determinismo y libre albedrío, y se juega, ¿no? Es un tema eterno en la sí, astrología, pero bueno, sí, está bueno que haya bastiones así que conserven esa línea y que bueno, eso. Les contamos a las personas que ahora vamos a dejar después en el video, que saben que esto está siendo grabado, en la descripción del video que va a estar subido en el canal de Astrología Global, un contacto con Rafael por si quieren contactarlo por cursos, consultas, haces consultas, ¿no es cierto? También.
Sí, sí, claro, claro. Claro, claro. Así le vamos a dejar ahí un correo para que se puedan contactar con él y es un poco la reciprocidad por su generosidad de este momento que, con él, que da mucho gusto, porque si no, no tenemos como espacios para encontrarnos y él no viene para aquí, yo no voy para Alemania ni en España, el año que viene por ahí sí, así que qué bueno que estamos haciendo este encuentro y si lo primero que se me ocurrió cuando después que tuve las conversaciones, traerlo a Rafael, que es un poco a alguien que hable en español, pero esté en Alemania y que nos cuente un poco la realidad ahí, así que ahora nos va a Sí, ilustrar un poquito sobre el mapa este y queríamos saber un poquito también de él. Le contamos a la gente que también desde aquí te van a ver personas iberoamericanas, porque también llegamos a Portugal y a Brasil, así que te van a ir conociendo más personas, Rafael, y por eso le decimos a las personas que dejamos el contacto debajo del video, ¿sí? Bueno, muy Rafael, bien. vamos a ir viendo, ¿sí? Vamos a ir viendo el mapa queríamos contar un poquito a las personas el tema del horario, lo que antes me decías, Rafael, Sí. ¿de dónde surge este horario de Scholz? La hora de nacimiento de Olaf Scholz, Eh, según, ahora la he sacado del ¿cómo se llama? Astrodatabank, Astrodatabank. sí, eso. Y ahí lo que dice es que es una hora que proviene de una política, una mujer, colega Ajá, suya, claro, interesada en astrología. claro, Y al ajá, parecer esa es o sea, que parece ser que es una hora que él ha dado a él, sí, le ha dicho él a esta persona, entonces se sí, supone, bueno, que es una hora, una información personal de él, ¿no? claro, claro, Pero no es una información que venga de un certificado de nacimiento. claro, porque a veces el Astrodatabank pone, ¿no? Pone dato A, B, C. Sí, creo que dice que es A, ¿eh? Creo que Ah, lo califica como A. ajá, muy bien, Creo que sí, porque al fin y al cabo, bueno, si esto es cierto, que bueno, yo supongo que será cierto, pues sí. es una hora que ha dado él directamente, ¿no? Y él no ha dicho que son las 12, ha dicho que son las 15 En horas. esos casos, Astrodatabank, en vez de poner A, porque no tiene el certificado de nacimiento, Claro, pone dato B que dice por comentarios o citado en B biografía. sería biográfico, ¿no? Un dato Eso, biográfico. sí, o Y citado en una A es cuando es un entrevista, ¿no? dato de certificado de nacimiento. Entonces, Claro, cuando entonces este es un dato A, claro, está muy bien, ¿no? está muy bien. Bueno, así que queremos contar a las personas que entonces el dato viene desde ahí, en la carta que ahora nos va a mostrar Rafael, ¿sí? Para ver, ilustrar un poquito, dado, digamos, la inmensa tarea que es continuar nada menos que 14 años, 13 que estuvo Merkel, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Eh, Por unos 13 creo que estuvo. Sí, del 2005, ¿no? sí, nada más, todo, más tiempo estuvo, sí, porque el año pasado se fue. Sí, Un creo que ha sido más. periodo muy importante que marcó mucho en Europa, 16 ¿no? años, así, Sí, 16 claro, años, mucho. 16 Claro, ahora, años. a mí me hacía como 13, sí, pasó más tiempo, claro, porque en el medio de la 16, pandemia, 16. claro, ella también atravesó la pandemia, ¿no? En este tiempo, así que es también el peso de lo que significa Merkel, pero él, bueno, desde el 2018 él termina siendo su ministro de Hacienda, ¿no? Entonces, Sí, incorporándolo, decimos a las personas que por ahí no conocen demasiado del canciller, que obviamente es una línea de centro-izquierda, pero como me decía Rafael, decía que ya a esta altura no se diferencian, ¿no es cierto, Rafael? sí. Bueno, de hecho a Olaf Scholz se le tiene como un representante del Partido Socialista, pero un representante moderado, un representante más Moderado. bien, digamos, del ala derecha del Partido Sí, Socialista, ¿no? sí, Él sí, en su juventud fue muy diferente. En su juventud pues incluso estuvo mucho en Alemania Oriental, fue muy crítico con muy, el capitalismo, muy, etcétera. O sea, sí. digamos que tenía un tono mucho más socialista realmente, Ah, pero que hoy en día nada de eso vamos, nada. obvio, la realidad los Sí, pasa por encima, Rafael, la realidad los pasa por encima, tienen que ser más pragmáticos o se los come crudo la realidad, sí, ¿eh? sí, lo que pasa es que de tanto pragmatismo, eso es un poco lo que nos ha enseñado Merkel. Claro, Merkel tenía tenía una política de decir que, tan pragmática que lo que decía es que no hay más remedio que hacerlo así. O acá, sea que, sí, ¿sabes? Entonces no era una especie de una actitud sin alternativas, claro, ¿no? sí. Entonces ese tipo de pragmatismo realmente creo que no es, No conduce tampoco a nada, no es digamos. constructivo, porque al Sí, fin y al cabo, pues, se traba, en algún punto se traba. claro, Sí, claro. sin duda, Y sí, yo sí. creo que Olaf Scholz sigue un poco esa línea también. Ajá. Sí, la circunstancia también de sacar a Alemania ahora ante una guerra como están, ¿no? Guerra en puerta también, eso es complejo porque Merkel construyó mucho un camino hacia Putin, ¿no? Hizo Sí,
lo citaba mucho, digamos, y le dio como mucha Bueno, cuerda, Es digamos. que Putin ya llegó a dar llegó a dar una charla, creo que en el 2004 o 2003, en el Sí, Bundestag, o sea, en el Parlamento, sí, ¿no? Y le aplaudieron de pie. O sí, sea, Standing Ovation. obviamente. Algunos Standing dicen, Ovation. algunos Era- politólogos cuentan, analistas cuentan que sí. Merkel crió un poco al huevo de la serpiente, ahora simplemente salió el cascarón, nada menos. Sí, Bueno, pero es eso yo demasiada lo veo un poco, responsabilidad yo creo sobre que hay que Merkel, verlo con, eso. yo lo veo más diferenciado eso, Sí, pero sí, la política, la actitud en general del público y de la política y del gobierno sí, es antirrusa, ah, claramente antirrusa, cuando ten en cuenta que, fíjate, el Partido Socialista, Willy Brandt, que fue uno de los grandes cancilleres socialistas, fue el que inició la política de hacer las paces y de la política de acercamiento sí, a, a- a la Alemania Oriental sí. y a los países del este, los países soviéticos, y de alguna manera eso fue el comienzo del camino que luego llevó también a una unificación de Alemania. Estamos hablando de los 80, digamos, Estamos hablando de los 70, 70, antes. de Ajá, Willy Brandt. qué Entonces, Willy Brandt, bárbaro. digamos que es como el gran canciller de la SPD, Sí, sí, del Partido sí, Socialista, ¿no? sí, Entonces, si vemos un poco ese tipo de actitud, digamos, de tender una mano hacia el este, yo sí, creo que la actitud de los últimos años de la política, también de Merkel, ha sido totalmente contraria a eso. O sea, claro, hubo un intento de el Tratado de Minsk, de hacer una sí, paz ahí en Ucrania en el sí, 2015, creo que fue, sí, pero ese tratado realmente Alemania tampoco se ha esforzado en que ese tratado se lleve a la práctica. sí, No se ha llevado a la práctica, los ucranianos se lo han pasado por alto. sí, sí, sí. Entonces, sí, pero bueno, yo creo que eso podemos hablar a lo mejor luego Sí, también por cuando hablemos de la supuesto. carta de Sí, Scholz. por supuesto, mirando su Seguir. mapa, a ver qué posibilidades él tiene, porque realmente se encuentra con una Europa con una posibilidad también de una expansión de la OTAN. Bueno, ahora el otro día salió directamente Zelensky a pedir formalmente que sea miembro definitivamente de la OTAN, ¿no? Porque, bueno, ha pasado que Putin ya avanzó, Rusia avanzó sobre 3 ciudades definitivamente de Ucrania y quiere definitivamente la expansión de la OTAN. Eso no nos garantiza tampoco demasiada paz, digamos. Al contrario, esa es la Claro, razón por la que tenemos, es la razón por la que tenemos esta guerra. y sí, Esa tal es la cual. razón por la que tenemos esta Si guerra. se expande la OTAN, no hay garantía de paz, La definitivamente expansión que de la no. OTAN es una de las razones Sí, principales por las que tenemos la situación que sí. tenemos, a Bueno, mi juicio. esto Yo le creo da que también sí. el pie a los chinos para hacerse un bloque muy fuerte del lado del oeste, ¿no? Es decir, y Sí. Rusia queda debajo de los chinos, digamos. Los chinos no intervinieron nada en esta situación porque sabe que Rusia definitivamente va a quedar, es una gran nación, por supuesto, pero también queda bajo el ala, ¿no? Y en un bloque que parece hacerse para ese lado, ¿no? Muy fuerte con los chinos, que ya vienen creciendo, pero definitivamente Rusia va para aquel lado. Ya para este lado, para el lado del Bueno, no tiene oeste, más se remedio complica. tampoco, ¿eh? No tiene más remedio. No tiene más remedio, se ha pegado un tiro en el pie con lo que hizo Rafael, claramente, con lo que esta intervención que ha hecho y no le queda más remedio, Sí, definitivamente. sí, sí, Ahora, pero hay que ver, pero hay que mirar también más cosas, ¿eh? En el 2021, o sea, sí, antes de empezar, en diciembre del 21, eh, Putin y los rusos dieron un paso en querer hacer una paz y en querer hacer em, o sea, eso se ha desechado totalmente. O sea, sí, el Estados Unidos y la OTAN ha desechado totalmente todo intento, digamos, por parte de Rusia de tender una mano, que la ujú, ha sabido y las sí, han desechado totalmente. O sí, sea que esto a mí no estoy de acuerdo con invadir un país, ¿eh? A ver si me sí, entiende, sí. entiéndeme bien. No digo que esté bien lo que hagan hecho los rusos, pero creo que la historia es mucho más larga y es una historia de intervencionismo americano. Hay un Americano, intervencionismo lógico, americano muy sí, claro sí, en Ucrania, se sabe, es una cosa que ya se sabe, sí. no es ya ningún secreto. No, no, intereses de Y, Estado muy claros, sí, y sí. entonces yo veo un intervencionismo de Estados Unidos fortísimo en Europa, en Ucrania en concreto, y veo una Alemania también totalmente subyugada a Estados Unidos. Ujú, sí,
sí, Entonces ahí tenemos a un Scholz que creo que ya lo veremos en su carta, creo que es un personaje que no creo que tenga realmente la fuerza y el talante para, digamos, para, para los tiempos que vienen. Sí, para plantar cara, menos sí, aún a Estados Unidos. claro, sí, Así sí, como Schröder, por ejemplo, fue un canciller que en el caso de la guerra del Irak dijo que no, y sí, que él no apoyaba la guerra de Irak. Entonces, digamos que eso fue un momento en Alemania de decir, bueno, aquí para los pies, que esto no va con nosotros. claro, Pero yo creo claro. que esto, el Scholz, aunque es reticente con la entrega de armas a Ucrania, pero no creo que no puede, no tiene, no creo que, yo no creo que tenga esa fuerza para, Ahí, como para ahí vamos a ver su plantar mapa. eso. Así que sí, bueno, compartimos, a ver, entonces, a ver Venga, vamos a cuál compartirlo, es sí. tu Estamos interpretación. aquí hablando sin ver el mapa. Sí, claro, bueno, pero Pero entonces ¿quieres, es muy ¿quieres rico. enseñar tú primero el mapa en Tropical? Sí, si quieres, podemos No, hacerlo lo que pensaba que aquí. decías que querías mostrarle el mapa No, en Tropical. simplemente para contarle a las personas, en general, la mayoría de las personas por ahí no hacen astrología sideria, ¿no? Y entonces este es el mapa, de acuerdo a los datos que me pasó Rafael, que va a compartirnos, desde la mirada que muchos de nosotros hacemos, que es astrología tropical, ¿no? Entonces, para nosotros, él tiene un ascendente Libra con Júpiter en el ascendente. Lo que a mí me llamó la atención, que si yo sigo un poco la línea de Barbó, que los ciclos, digamos, de Júpiter, Saturno con Urano, Neptuno y Plutón van dando distintas líneas, digamos, y me llamó la atención que él tiene un ciclo Júpiter-Neptuno en primera, por hacerse, ¿no? Pero en Sí, tiempos de ciclo son funcionales y esto representa bastante bien a la izquierda en ese sentido, pero así como lo estamos viendo con Júpiter en el ascendente, puede ser una persona con Libra ascendiendo y Júpiter en el ascendente, fundamentalmente es una persona que tiende más bien al diálogo, pero no sé si necesariamente tendrá eso la contundencia para sostener, digamos, un poco lo que está diciendo Rafael, el pragmatismo que se viene digamos, con una guerra en puerta o un Putin ahí latente, digamos, ¿no? sí, sí. Ahora, el Sol Saturno, que en los dos casos sigue estando, por supuesto, va a dar cambio de signo. Esto yo creo que independientemente de lo que pueda decir el Júpiter en el ascendente, que es un poco quien hace trígono con ese Sol y sextil con Saturno, hay ahí una cuestión conservadora en él mismo, que los Géminis no tienen, por supuesto, pero sí por la oposición a Saturno, y de alguna manera, bueno, ha llegado donde ha llegado, porque es una persona con más de 30 años de trayectoria también, ¿no? En sostenerse, como decía Rafael, empieza de muy joven y con una convicción más que viva más por el lado de la izquierda, con una mirada mucho más contracapitalista y todo lo demás. Tenía pelo, en ese momento Sí, abundante sí, pelo sí. tenía. Fue muy Rizado, llamativo ver pelo videos de rizado. él. Sí, fue quedando pelado por estar muy rápidamente, por estar en Se la le ha caído el política. pelo, sí. Mucho, muy abundante cabello tenía cuando era muy joven. Estuve mirando varios videos antes Sí, de encontrarme aquí con Rafael. Entonces, bueno, simplemente para ilustrar un poquito de esto, ¿no? Tiene esa característica dentro del mapa, dentro de este mapa, por supuesto, y me da la impresión de que hay, digamos, cuando aparecen, a mi entender, las oposiciones, ¿no? De Saturno en este caso, es algo que se va a encontrar la persona muy de frente, no es un Sol Saturno de base, sino que se lo va a tener que encontrar de frente a la situación, la circunstancia va a ir apremiando, sea por el tema del gasoducto, el tema del problema del gas, porque ya están ustedes en un otoño para un invierno, o el tema de lo que pueda surgir a partir del tema de la guerra, ¿no? O el intervencionismo de Estados Unidos se va a encontrar con cada vez, a mi entender, con un problema muy creciente, digamos, en su sí. política, digamos, ¿no? Él asumió, Rafael, corregime, en diciembre, ¿no? En diciembre asumió, El 8 de diciembre, sí, el 8 de diciembre mismo, claro, vamos hacia un del año, 21. ¿no? Son gobiernos de 4 años, ¿no, Rafael? Sí, sí, Claro, sí. Entonces, bueno, veremos estos tránsitos que él va a tener desde los dos lugares, pero quiero escucharlo a Rafael para darme su impresión. Digamos que los sí, tránsitos son iguales, por supuesto, cambian los signos. Simplemente decir esto, que hay una tendencia por el trígono que hace el Sol a ese Júpiter ascendiendo dentro de esta carta, porque puede ser también Libra. Yo le doy mucha importancia a los planetas, al diálogo entre los planetas,
los signos son un aditivo, para mí entender, ¿no? Son un punto más, pero no el principal. Si está Sol Júpiter, si Júpiter está en el ascendente, es prima Júpiter, independientemente de que también sea Libra. Júpiter en el ascendente tiende a ser más dialoguista, independientemente del signo, ¿no? Pero Sí, esta es mi impresión, porque Júpiter distiende, a diferencia de que si fuera Saturno en el ascendente. Pero bueno, tiene esa figura ahí y así. Vamos a ver qué pasa también en cuanto a tránsitos que está teniendo también sobre su luna. Urano acaba de parar arriba se movió entre su Venus y su luna, y eso también, y Saturno está en cuadratura a su luna desde este mapa. Saturno se movió, ustedes saben, en 25 grados, hasta 25 grados Acuario, y está volviendo a 18 Acuario, en un mes se pone directo, y siempre en cuadratura a la luna, si eso no repercute en su popularidad también. Porque sí, Saturno insistió desde su Venus a su Luna, y Urano está ahí, desde su Venus a su Luna. Eso puede generar como cambios, querer generar cambios, pero por otro lado también retraerse, ¿no? O prefiero malo conocido que bueno por conocer, es esa contradicción de una cuadratura que se sostuvo desde el año pasado, la de Urano y Saturno, cuando íbamos a los protocolos, que avanzábamos en algunas cosas y retrocedíamos en otra, esa cuadratura que en este momento está muy, muy cerrada. sí, Saturno-Urano en grado 18, ¿no? sí, sí. Y moviéndose entre su Venus y su Luna. Entonces, puede ser también a veces contradictorio, dar un mensaje contradictorio y el público no saber si recepcionarlo, apoyarlo también en consecuencia o no, porque en algunas cosas tiene que ser conservador y no las hace, y en otras cosas que podría hacer cambios, no los hace. Entonces es un tira y afloje de Urano-Saturno sobre su luna desde este mapa. Así Sí. que es un poco, es uno de los tránsitos más importantes que tiene sobre bueno, Plutón, que paró sobre la 4 también. Cómo él puede sostener, a mi entender, cómo él puede sostener la cuestión con la oposición. ¿No? Plutón va a ir minando un poco también su oposición al medio cielo desde la casa 4 y tratar de unir las partes, ¿no? Es decir, quién sabe Sí, también por ese Urano, Saturno, yendo y viniendo sobre su luna. Porque muchas veces Saturno insistiendo sobre la luna de un candidato presidente, más que nada un mandatario en ejercicio, va minando mucho la popularidad, el apoyo sí, popular. Así que sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. eh, De todas maneras, me gustaría sí, enseñar la carta desde el punto de vista siderio, porque es la carta como ya la he estudiado, claro. porque así también podemos ver Sí, claro, ahí lo compartimos. cuáles son Simplemente, los sí. significadores. Por supuesto, ahí compartimos. Simplemente para cerrar este mapa, decir que Neptuno se está moviendo desde lo trópico, se movió de 25 a 22 grados Piscis, Sí, cuadrando su Sol Saturno. Entonces, sí, Neptuno también está a veces dejando o la duda, o a veces por desidia, o a veces por simplemente no saber cómo actuar. Ese Neptuno cuadrado al Sol también durante este periodo y gran parte del 2023 va a existir. Así que sí. dejamos de compartir acá y ahora sí, podés compartir como cuando quieras y te escuchamos, Rafael. Vale, pues Presión. entonces comparto ahora la Sí, carta, la misma carta que has enseñado tú, pero bien. Claro, en claro. en la variante siderea. Vamos a ver. Ujú. Entonces, bueno, este hombre tiene un ascendente en Virgo, en el sidereal Claro, está en Virgo el ascendente, con sí, Júpiter justo en el cambio de signo. Es un claro, Júpiter retrógrado para ir retrógrado estacionario. sí. Entonces aquí tenemos un Júpiter angular, como tú dices, que sí, que seguro que es uno de los planetas que le otorgan éxito, le Ujú. dan éxito en la vida, pero es un Júpiter que está en exilio. Entonces este Júpiter en exilio, yo creo que lo que has dicho tú, hasta cierto punto, digamos que hay que relativizarlo, porque este es un Júpiter que no funciona tan bien como un Júpiter como Claro, debería, ¿no? sí, Porque al estar en Virgo, digamos que lo que prevalece creo que es una actitud más bien racional, ¿no? Y claro, no tanto la actitud expansiva, digamos, que sería típica de Júpiter, ¿no? claro. Entonces, hay un dato también interesante, que es que este hombre no tiene hijos, Ujú. ¿no? Este hombre se casó en el 90 y no me acuerdo ahora cuándo, pero no tiene hijos. Lleva casado durante mucho tiempo. Sí, Se casó bastante tarde, creo que ujú, él tenía casi 40 años. ujú, Y entonces no tiene hijos. Júpiter, claro, es el significador principal natural para los sí, hijos.
y sí. es un Júpiter que no está demasiado fuerte. Ujú, Además está en un signo de pocos hijos, porque es un ah, signo, Virgo es uno de los signos que no da hijos. sí, Entonces, desde el ascendente en Virgo, la casa de los hijos sí, es Capricornio. Aquí utilizamos casas iguales a signos, es decir, si el ascendente es Virgo, la sí, casa 5 automáticamente es Capricornio. es El Capricornio. regente es Saturno. Sí, Entonces, en la astrología védica, esta zona a caballo entre Escorpio y Sagitario se considera una de las zonas más críticas de todo el zodiaco, la más crítica de todo el zodiaco. sí. Digamos que tenemos que tener un Saturno en un lugar crítico de la carta. Ujú, Y luego, además, que la oposición del Sol para el asunto de los hijos, hay que tener en cuenta que el Sol es un regente de casa 12, claro. ¿no? De manera que también explica, digamos, una disolución, entonces que aquí no se haya realizado la descendencia. Ujú, Luego desde la Luna, que también podemos ver la Luna, tenemos la casa 5 en Leo y ahí de sí, nuevo tenemos al Sol en oposición a Saturno. sí. Y entonces ¿Alguna esto vez, explicaría. Rafael, él se ha manifestado de por qué tener hijos, no tener hijos? ¿Se ha manifestado por qué no los tuvo? No, bueno, si se ha manifestado no lo sé, no te puedo Ajá, decir. ajá, Luego otro detalle que es de la astrología hermética, es que el punto de los hijos precisamente está justo al final de Escorpio, también a caballo entre los dos signos y en realidad, aunque esté, digamos, en el signo adyacente, está tan cerca de Saturno que tenemos que hablar aquí de una conjunción con Saturno. claro. Y aquí también tenemos otro dato más, otro significador más de los hijos que está, digamos, afligido, ¿no? Ujú, Entonces, ese es un dato de Júpiter, digamos, que no ha salido por ese lado, pues Júpiter no ha apoyado ese aspecto, ¿no? Luego tenemos a él, vamos a ver, en los dashas, vamos a ver si lo puedo enseñar aquí. Los dashas, em, él desde el 10.014 está en el dasha de Saturno. sí, Y ha sido elegido en el dasha de Saturno-Venus, ¿no? ujú, Saturno-Venus bueno, ha sido elegido justo antes de Saturno-Venus. La verdad es que el dato que tengo aquí es un poco diferente. Esto no es del todo correcto, ¿eh? Rafael, contamos a las personas muy brevemente qué es un Daya. Sí, pero espera un momento porque estoy viendo que este programa me está dando los dashas mal. Mal. Esto no Bueno, es correcto del todo. Yo es que otro trabajo con otro programa para astrología védica. sí. Y aquí este DASA realmente debería de ser, a ver, debería ¿Querés haber pasarte al otro comenzado para sentirte más cómodo, si querés? tendría que haber empezado en marzo. Bueno, el caso es que, no, aquí no. Vamos a ver. El DASA comenzó en marzo del 21, el Sí. DASA de Saturno-Venus. Ujú, Bien, él tiene al regente, tiene la casa 10, es Géminis, ¿no? Con este sí. ascendente la casa 10 es Géminis. Si tomamos casas iguales a signos, vemos a un Sol en casa 10, lo cual es una posición bastante, bueno, es una posición que da el liderazgo, que da una ambición, por supuesto también, ambición por tener por el poder o por tener una posición, digamos, destacada, ¿no? Es una posición también que le da capacidad de mando, yo diría, aunque como Géminis y como ascendente Virgo será una persona sobre todo que se caracteriza por su racionalidad, digamos, ¿no? Por una actitud también más adaptable, ¿no? Es una persona que supongo que se podrá adaptar bastante a las circunstancias y por eso también, por otro lado, pues no será una persona tan, digamos, tan clara o tan tajante en sus actitudes, sino que tenderá también, digamos, a adaptarse y a cambiar también un poco según las circunstancias, ¿no? Que eso es una de las características de los signos mutables, ¿no? De todos modos, ese Sol está ahí en casa 10, claro, da esa, digamos, esa ambición. Y luego Sí. el regente de casa 10 está en casa 9. La casa 9 en astrología védica se considera la casa más, la más, la mejor casa en la que puede estar un planeta, ¿no? Realmente. Porque entonces, y la combinación de casa 9 y casa 10 se considera una combinación que precisamente
da éxito y da sí, prosperidad en la carrera profesional y en el público, ¿no? Entonces, aquí Mercurio realmente es el planeta mejor situado de la carta, yo diría, porque es el planeta que está en Tauro. Claro. Eh, eh, Siempre según la astrología védica, Venus es un amigo de Mercurio, o sea que Mercurio está bien situado en Tauro y recibe el aspecto de Júpiter Sí, eso. y no recibe ningún tipo de aflicción, ¿no? Claro. Entonces, tenemos un regente de casa 10 que realmente está bien situado, ¿no? Entonces, mm, él, Olaf Scholz, ha estudiado, o sea, él nace en Osnabrück de una familia acomodada, y él, pues, estudia Derecho. Estudia Derecho. Entonces, ¿por qué estudia Derecho? Este hombre, pues, tiene un regente de casa 9, de casa 10 en 9. La casa 9, una de las cosas que tiene es que tiene relación con el derecho, con este tipo de cosas. Luego está aspectado por Júpiter, que es el planeta también relacionado con el derecho y con la justicia y este tipo de cosas. Y luego yo creo que el tercer planeta que suele estar involucrado cuando alguien hace una carrera de derecho es Marte. Marte, Mercurio y Júpiter suelen Ujú. ser los contactos que solemos tener cuando una persona tiene una carrera de derecho. Entonces aquí lo que tenemos es que Marte aspecta a la casa 1, porque si tomamos aspectos de signo a signo, es un aspecto pleno de Marte a casa 1 y a Júpiter. Pero también tenemos los nakshatras. Los nakshatras son las casas, las mansiones lunares. Y la mansión lunar en la que está el Sol con Mercurio y en la que está también Júpiter, estas mansiones lunares son regidas por Marte. Claro. Los dashas, de hecho, se basan en estas mansiones, en la posición de la Luna en la mansión lunar, ¿no? Entonces aquí tenemos un vínculo de Mercurio, regente de casa 10, y de Júpiter con Marte, ¿no? Un vínculo por aspecto con Júpiter, pero también por mansión lunar, ¿no? Entonces, eso creo que. Y luego, otra cosa es que, claro, este hombre es político, es una persona que se ha dedicado a la política. Claro. Y yo creo que tenemos aquí, si miramos los planetas que son angulares, son Júpiter, Saturno, Marte y Sol. Yo creo que son los 4 planetas exteriores, el Sol y los 3 planetas exteriores, que son los planetas con más afinidad hacia lo político, hacia la política, ¿no? Sobre todo Sol, Saturno y Júpiter. Saturno y Júpiter son 2 planetas que solemos ver muy a menudo en una posición más prominente y más relacionada también con la casa 10 en caso de políticos, Con ¿no? lo público, ¿no? Claro. Sí, sí. Y no, y porque Júpiter y Saturno el ciclo de Júpiter y Saturno es un ciclo mundano muy importante. Muy importante. Y son 2 planetas que tienen mucho que ver con las leyes y con las necesidades, digamos, Claro, claro. con la organización, digamos, y de la vida pública, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que estos planetas, tan vinculados con el Sol, sobre todo el Saturno, también al Sol, y este Júpiter en el ascendente, explican también esa afinidad por la política, ¿no? Y luego, claro, Saturno, como tú has dicho, Saturno en oposición al Sol, pues le hace ser una persona que, digamos que desvirtúa un poco a ese Géminis, ¿no? Ese Géminis que a lo mejor sería a lo mejor más Volátil. volátil o más móvil, más charlatán, a lo mejor también, ¿no? Pues con Claro. ese Saturno en oposición le hace ser más serio, Lo trae de la más tierra. más escueto en sus. Entonces, él aquí en Alemania tiene un mote, le llaman Solzomat, Ajá, ¿no? Solzomat, el solzómata, digamos, ¿no? ajá. Por ese modo que tiene de hablar un poco casi como un autómata, ¿no? Ajá. Sí, Sí. sí. Qué particular, ¿eh? Y él mismo al parecer comentó que sí, que le parece que ese mote le viene bien. Claro. Él se define como sobrio, dice serio, decía, ¿no? Sí, eso, muy sobrio, Sí, muy. sí, sí, tal ¿No? Y cual. una persona que.
Y es una persona que también, yo también, eso también lo veo en ese Saturno, yo creo que retiene mucho, o sea, es una persona que no explica mucho lo que piensa, o sea, retiene mucho cuáles son sus motivos o O sus, sus verdaderas intenciones, no las sus llega a intenciones, sí, expresar, ¿no es cierto? sí, ¿no? Claro. Sí. Complejo para un Eh, mandatario, Rafael, ¿eh? Porque si él no se termina de explicar, ¿no? Lo tienen que interpelar. sí, sí, la verdad es que, bueno, yo personalmente pienso a veces si realmente sabe muy bien, tiene una línea clara, ¿no? O si es una persona a Claro, lo mejor que se adapta demasiado, digamos, claro, a las circunstancias tal y como vienen, porque, no sé, él, por ejemplo, en la historia el conflicto con Ucrania, muchos critican que ahí también que retiene mucho, ¿no? Que no ha querido dar un apoyo, digamos, abierto a mandar armamento a Ucrania. claro. Y que en un principio pues ha sido reticente y sigue siéndolo. Bueno, aunque en realidad ya no, pero sigue siendo, o sea, ha sido muy reticente a enviar armamento a Ucrania. Sí, Claro, yo creo que como él es un ascendente Virgo y un ascendente Virgo y Sol en Libra, aunque tenga planetas en Aries, pero em, yo supongo que él es una persona que por naturaleza tenderá más a dialogar, claro. ¿no? Querrá más y no el guerrear, ¿no? Ujú. Pero claro, se ve en una situación en la que digamos que no tiene más remedio, porque las presiones, digamos, de fuera y de las presiones también del partido con el que tiene coalición, Sí, el Partido Verde, que en un principio fue un partido pacifista, es hoy todo lo contrario. qué Es bárbaro. el partido más Ral- antipacifista que tenemos en Alemania hoy en día. Muy radical, se ha tornado. Ra- A mi juicio, sí. Y entonces a él hay una presión muy fuerte, ¿no? Pero ahí también veo a Saturno, digamos, una tendencia un poco a ralentizar pero tampoco a expresarse claramente cuáles son sus intenciones Sí. o su Sí, hay posición. que pensar que él a poco de asumir empieza la guerra, ¿no? En febrero. O sea, Sí, sí, claro, claro. sí, sí, se encuentra con un problema de frente. Sol en Géminis no quiere nada de eso. Júpiter ascendente tampoco, pero Saturno, Sí, ¿no? En oposición, ¿no? Una dura realidad, sí. sí, Y que no tiene la trayectoria que tenía Merkel, si bien ella puede estar, es muy complejo, digamos, lo que, la carta el momento de la asunción está a la hora de, de la asunción presidencial, sí, no sé si la sí, usás. fue a las 12 Ah, a las al 12, parecer muy en ah, punto. ajá, del Muy 8 en de punto. diciembre, La tengo aquí, ¿eh? La del tengo 8 de aquí. Podemos diciembre, mirar un ¿no? momento, podemos a lo Sí, mejor mirar un momento. Espera un porque momento, eso un va a momento. describir, digamos, este gobierno que él tiene por delante, estos 4 años, ¿no? Con la situación que él se va a encontrar. Esta es la Ah, qué investidura. interesante, sí. Entonces aquí tenemos un Júpiter en ascendente también. Claro, claro, claro. Bien, Eh, pero, Esa tenemos un 12, Marte, esa 12 además, sí, sí, aparte de que está el regente de la casa 1 está en la 12. claro. Tenemos a un Marte extremadamente fuerte. Ujú, Es un Marte que es angular, está en Escorpio, en su propio sí, domicilio, hace sí, un aspecto exacto a Júpiter, una sí, cuadratura, y al sí, ascendente, sí. y además es un Marte que es doríforos, o sea, es un Ujú, planeta que ha emergido de los rayos del Sol. sí, Entonces tenemos aquí una investidura con un Marte poderosísimo, ¿no? sí. Entonces yo desde el principio yo me pensaba, bueno, este Marte, ¿qué significa, no? Entonces lo que vemos ahora es ese peligro, por lo menos, ¿no? Hay un peligro de que Alemania se vea involucrado en una contienda Conflicto bélico sin quererlo, ¿no? bélico Porque importante, Júpiter ¿no? en el ascendente no, también es no ver la realidad, pero el cuadrado con Marte, ¿qué hacemos? Sí, Claro, y claro, es un Júpiter que tampoco está del todo fuerte, ¿no? Está en Acuario, bueno, vale, sí, sí, está en triplicidad, pero vamos. sí, Y luego ese Marte está con Ketu. Y luego además que el regente del ascendente está en casa 12. Entonces yo claro. creo que esta investidura, hoy en día veo cada vez más cómo está reflejando una realidad
porque la casa 12 es una casa de pérdidas. Claro, sí, Tenemos desde que empezó este gobierno, no porque sea este gobierno, sino por la coyuntura histórica que tenemos, sí, tenemos sí, cada vez más una situación de pérdida de economía sí. que realmente alarmante, ¿eh? Ujú. Y luego tenemos aquí a Saturno con la Luna. Y Luego el pueblo, decime, Rafael, ¿cómo el gobierno salió a salvar la crisis por ahí económica que se cerraron muchos negocios, se cerraron comercios, ante la pandemia, gente quedó sin trabajo? ¿Cómo el gobierno hizo para salir a través de subsidios? bueno, el gobierno sí dio Eh, ayudas más o menos convincentes y más o menos el país, digamos que la pandemia económicamente, hay que tener en cuenta una cosa, que la pandemia aquí en Alemania y en Europa en general es que se ha imprimido mucho dinero. O sea, Eso es lo que te iba a decir, claro, claro, eso, ¿cómo lo sustentó? ¿Con reservas o a través de claro. emisión? ¿Cómo lo sustentó? ¿Cómo lo sustenta hoy No, con todavía? reservas no, no en realidad Alemania, que sí que durante muchos, muchos años ha querido siempre cancelar la deuda, digamos, no tener deudas, pues Sí, ahora es un país que otra vez se ha vuelto a endeudar y mucho, por sí, supuesto, con todo esto, ¿no? sí, Pero eso es una cosa que no es solo alemán, eso es un sí, problema europeo en general, ¿eh? sí, claro. Y a lo Y mejor mundial, pero a ver, mundial, porque sí. Aquí en Argentina no vamos a hacer una comparación, pero Argentina tiene una inflación estructural. Rafael, aquí, dado en los últimos meses, la inflación mensual de 7%, mensual, no es anual. Así que si quieren Sí, les bueno, pero contamos es que este les año aquí contamos de también inflación, si quieren les contamos de sí, inflación. sí, sí, sí. Sí, 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 no desde se luego. puede Pero aquí planear también nada. la inflación es cada vez más. El gran problema que tenemos ahora es la subida de precios de, de gas y de energía. Claro, claro. Pero enorme. O sea, a mí me quieren cobrar el quíntuple, No, es el una locura. quíntuple Claro, de lo que estaba pagando por el gas hace, sí. hace un mes. Y todavía no avanzó el otoño, está avanzando. Cuando llegue el ¿Eh? invierno, O como... sea que, eso para darte una idea de cómo están las cosas. Sí, Yo no sé cómo. sí. Entonces tenemos unos. Y eso es impagable, ¿eh? Eso yo no sé cómo pagarlo. Hay una especulación que por si Putin, que si por la guerra, que por si no sé Sí, qué, sí, sí. y es toda una gran especulación. Bueno, desde el punto de vista trópico lo explicamos en la conjunción de Júpiter-Neptuno en Piscis, que se dio en abril, en grado Sí, 24, y sí, que todavía habrá Júpiter volviendo hacia Neptuno, ¿no? Está sosteniendo sí, ese ciclo que tiene que ver con emisión, inflación, ¿no? Especulación, ¿no? Cuando sí, no, sí, sí. burbuja financiera. Efectivamente. Es muy complejo eso. Ahora, lo que Sí, siempre decimos que Estados Unidos puede tener inflación también, pero tiene la maquinita de hacer los dólares. Ellos lo van a corregir tarde o temprano. Pero ¿y los sí. demás cómo hacen? No, y lo que estamos viendo cada vez más aquí en Alemania es. Bueno, esto yo te digo también una posición propia, no es la posición a lo mejor de Sí, la mayoría de la gente. La mayoría de la sí, gente apoya bastante la política esta poco loca que tenemos. sí, Pero yo es lo que decía antes, que yo veo una dependencia de Estados Unidos enorme. sí, Y enorme. creo que Olaf Scholz y el partido, o sea, el gobierno que tenemos ahora, los verdes, por supuesto, los verdes Claro, también, claro. están acusando una dependencia de Estados Unidos total. Tremenda. Hace poco hemos tenido lo habéis escuchado, ¿no? Bueno, atentado, este sabotaje del Sí, Nord Stream sí, Nord 2. Stream, que pasa gran parte Dos. por Alemania, ¿no, Rafael? Sí, Entra sí, bueno, por que en ahí. realidad eso es propiedad alemana. Sí, 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 sin Pone. duda. Sí, 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 Bien, entonces, ¿qué ocurre aquí? Que todo el mundo especula que es Rusia. ¿Pero por qué iba a hacer Rusia eso? sí. ¿Qué razón hay para que Rusia se haga un sabotaje del Nord Bueno, le Stream 2? acaba de cerrar la canilla a Francia hace Sí, poco. bueno, pero eso es por las sanciones y por todo esto. Pero vamos a ver, pero si Rusia quiere tener quiere hacer presión y Sí, quiere tener un instrumento para presionar, lo último que hará es sabotear el Nord Stream 2, porque si claro. no, si lo sabotea no puede presionar. Ah, sí, tal cual. Ahora, ¿qué está Entonces, haciendo? ¿Qué ha hecho Alemania entonces no con sabemos, respecto no sabemos quién ha sido. No a la sabemos quién ha energía? sido.
¿Qué ha hecho con otro tipo de alternativas, de energías alternativas? ¿Qué ha hecho Alemania en el último tiempo sobre lo No, eólico? pero déjame terminar esta idea Perdón, sí, perdón, sí, porque la- el que más motivo tiene para sabotear estos es Estados Unidos. sí, sí, Y además es que Biden lo ha dicho, ¿eh? Biden ha dicho, el Nord Stream lo que queremos cortarlo. claro. Y entonces le preguntó una reportera, le preguntó, pero ¿cómo va a hacer eso si es una propiedad de Alemania? Y Biden responde, no se preocupe que nosotros nos ocuparemos de hacerlo. Son los Y verdaderos, eso lo son los dijo verdaderos administradores. Los en enero verdaderos. de este año, ¿eh? En enero. Eso lo dijo en enero. Sí, sí, sí. El caso es que tenemos una situación, pero bueno, yo no digo que sea Estados Unidos, pero lo que alucino es que los políticos alemanes y los medios de comunicación, por supuesto, también, nadie, ni pensarlo, que podría ser a lo mejor Estados Unidos, que podría estar involucrado. Nadie. O sea, es Nadie tabú. sospecha siquiera. Es Bueno, tabú. esa No, casa 12, esa casa 12 de Scholz, ¿no? Ahí puede estar mostrando ahí no, el esta es sabotaje la que nadie investidura, ve. ¿eh? Esta es la investidura. Sí, Vamos a no, ver. no, pero digo, es la carta de que él asume con esa casa 12. Nadie puede Sí, ver sí, que hay sí. alguien, que está Plutón en esa casa 12, que hay alguien manejando, teniendo los hilos, ¿no? Sí, 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 sí. El verdadero poder está ahí atrás oculto, que es Estados Unidos. Sí, Las intenciones. Por eso digo, esa casa sí, 12 no es gratuita, yo creo Rafael, que definitivamente. ¿Eh? sí. Sí, El caso es que, bueno, volviendo a la carta de Scholz, sí, 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 eh, él le hacen canciller o sea, gana las elecciones sí, en el DASA de Saturno-Venus, como he dicho. sí, Y sí, Venus, como Mercurio está en Tauro, y es el mejor planeta, mejor situado, regente de casa 10, Venus es capaz de activar a Mercurio. claro. ¿Eh? Mm, Entonces, así se explica también que en ese DASA de Saturno, que sí, aspecta la casa 10, sí, o Venus, pues se haya ganado las elecciones. Luego, Venus, otra cosa que podemos ver, vamos a ver, es que en astrología védica también miramos eh, los, las cartas divisionales. sí, Entonces, esta es la casa divisional de Samsa, es la carta divisional em, para, para la carrera, para la profesión y la carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una Venus que está en casa 10. ujú, Para un ascendente acuario, además, Venus se considera el planeta mejor, porque es el planeta regente de casa 5, de casa 4 y casa 9. sí, Entonces, de un planeta que sea regente de una casa trigonal, como la 9 aquí, sí, y angular, es un planeta, digamos, mejor, situado. más propicio, y si está bien situado, más propicio para dar éxito y para dar eh, encumbramiento. Claro, Entonces, esta Venus, que es la que está activada en los dasas, el Saturno de Venus, Saturno es regente de la casa 1 de esta carta, y Venus es un planeta que está en casa 10. Eso también explica por qué Venus podía dar esta, ese efecto, ¿no? Digamos. ujú, Y bueno, y luego tenemos, también me parece interesante, ese Marte en casa 7, claro. sí, Ese Marte en casa 7, en cierto modo, también da... Yo, Marte en casa 7 es una exposición de conflictos o de competencia y conflictos con la pareja o con el socio, ¿no es cierto? con Sí, el con el socio, otro, también, etcétera, con nosotros los en socios, con general, los demás, claro, ¿no? claro. Entonces, claro, como Marte está en un signo de Júpiter y está aspectado por Júpiter, digamos que eso es un Marte relativamente manso, digamos, ¿no? Es un Sí, Marte que no es tan agresivo, ¿no? sí, Pero es un Marte que es regente de casa 8 y un regente de casa 8 en casa 7 pues puede dar también conflictos importantes con sí. otras personas. Y Entonces yo si veo esta carta, riesgo, hay que decirlo, riesgo para él, ¿no es cierto? Riesgo. también un cierto riesgo para él, sí. Porque en todo caso está Plutón en la 12 y Marte en 7.
Son Sí, dos posiciones que no son. Fíjate qué interesante, porque él tiene Júpiter en ascendente en la carta de Asunción y Plutón en 12, y en su mapa tiene Júpiter en ascendente y Plutón en 12. sí. ¿Dónde Sí, está bueno, el poder? ¿Dónde está el Yo a poder Plutón le miro menos, pero sí, tienes razón, sí, sí. dónde está el poder realmente de él? Si siempre en las dos cartas, él siempre Plutón lo persigue por la 12. ¿A dónde lo sitúa? ¿O a quién se lo cede, ¿no es cierto, Rafael? Por algún momento. Eh, Aquí le cede, digamos, el poder, quiero decir. Con un Marte así, ¿no? Proyectado, ¿no? Sí, lo que quería, a lo que iba es que yo creo que en una carta cuando una persona se convierte en presidente o canciller Sí, de un país, sí, su carta hasta cierto punto también puede reflejar, y los tránsitos que hay en su carta pueden reflejar algo que está ocurriendo en el país. claro, claro, Entonces, aquí tenemos un Marte en casa 7, digamos que hay una cierta propensión a entrar en conflicto con los demás, ¿no? claro. No digo que esa sea una posición de guerra directamente, No. pero cierta belicosidad posible. Queremos que votamos, ¿no? Queremos que votamos a tal. Simplemente los dioses nos ponen a las Sí, personas para transitar ¿no? Tal sí, destino como colectivo, ¿no? Y él tiene sí. la carta que tiene, sí, que va a ir hacia ese lado, sí, sí, Entonces, tú has estado hablando de la cuadratura de Saturno, que es cierto, la cuadratura del Saturno a la Luna. Y claro. hemos visto que en la carta de la inauguración de la investidura, La luna pues está en la tenemos a 12, Saturno en función Luna en casa 12. el 12, claro, ¿Eh? Y claro. entonces aquí tenemos un Saturno en cuadratura de la Luna de Scholz. Sí, Entonces yo creo que esto refleja un pueblo, la gente, digamos, en una situación cada vez sí. más que tiene Limitada, la- cada vez más limitada. Sí. limitada, con más Una miedo, economía muy digamos, contraída, ¿no es cierto? Muy contraída. ¿Los sí, servicios han aumentado todos, o el gas, algunos más que menos, los productos, sí, sí, los la gasolina, comestibles? todo esto ha aumentado mucho. Sí, Mucho. sí. Los comestibles también, Rafael, en esa... También, pero menos, pero también. O sea, hay una inflación general, pero Claro, donde más se nota y donde más está el temor hoy en día es precisamente en la energía. la energía. Es que nos Sí, falta energía. Hay que sí, tener en cuenta que Rusia, podemos pensar lo que queramos de Rusia, pero la realidad es que Rusia es un país muy grande con muchos recursos, muchas recursos opciones. Sí, de energía básica, ¿no? claro. Petróleo, gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Alemania no tiene Europa en general no tiene esos recursos. Mm, Necesita los recursos de países como Rusia. Si no, claro, no tiene energía claro. para mantener el nivel de vida que tiene Europa. Sí. Hay Bueno, que tener en cuenta eso. España está pidiendo ahora gas del lado de Argelia, ¿no? Sí, y los alemanes también ha estado Hicieron acuerdos con... el ministro Sí, de Economía ha estado en Qatar y ha estado ahí eso, haciendo, pero no ha sí, podido sacar gran cosa. No, claro, claro. Qatar no está en condiciones tampoco Sí. de- El otro día hablábamos con Esmeralda Barón hablando de la carta de Boris Johnson, ¿no? Cómo cada país está tratando, ¿no? Claro, claro, están tratando Sí, y Estados Unidos se frota las manos y quiere vender su gas de fracking, sí, ¿no? sí, de Que baja fíjate que los calidad. verdes siempre han dicho que no queremos gas del fracking, pero ahora Sí. resulta Además, además de hacer un desastre natural, es de baja calidad, no es la misma, pero bueno. exactamente, eso es pero todo porque entonces tenemos un partido verde en el gobierno Sí, que no tiene más remedio o que digamos que no le pone ya trabas sí, a importar la energía, o sea, le parece más importante sí, que meterse con Rusia sí, que importar el gas de fracking de Estados Unidos, que es claro, mucho más caro además. es caro, O sí. sea que entonces tenemos una situación realmente bastante desastrosa. Y Ujú, yo creo que esto se refleja en este Saturno, en sí, cuadratura a la Luna, y sí, en la investidura, la conjunción de Saturno-Luna. Entonces, sí. digamos que la gente tiene que abrocharse los cinturones, que estrechar los cinturones. Sí, cuando no, la Es la misma gente política. puede terminar boicoteando su gobierno. Puede tener la Ahí luna en la está, sí. 12, Sí, la lo que misma pasa es que los gente alemanes, como puede son muy pedir su poco. cabeza, digamos, la gente puede salir a Lo que pasa pedir es que su los cabeza. alemanes son muy poco rebeldes, ¿eh? Ajá,
son muy poco. En Alemania no ha habido muchas revoluciones. Ah, que vengan aquí a Latinoamérica, que acá se hacen acá. Sí, por eso. Pero bueno, tienes razón. O sea, hay una situación cada vez más alarmante y la Sí, gente se da cuenta. O sea, en la sí. pandemia la gente no abría boca, pero ahora cada vez más la gente, cuando se trata del dinero y de la Sí, seguridad económica, insistimos en la ahí idea es de que van cuando. hacia un invierno que se parece muy seco en gran parte de Europa, aquí también va a ser muy seco, muy frío, entonces, Sí, bueno, se va a sí, tener que él ser su Sol Saturno, aunque no quiera, va a tener que usar Sol sí. Saturno, pero venido Y de sí, fuera, y y si bueno, no, fíjate que no él caerá. tiene, siendo una persona con ese sol en la oposición a Saturno, Sí, digamos que se convierte en canciller en un momento, solo además regente de 12, en un claro, momento en el que digamos que tiene que administrar una situación de falta de recursos sí, y sí, de sí. casi un poco peligra, digamos, la economía alemana, ¿eh? O Cuando sea, el no motor económico de cuando Europa. no una posible guerra, porque Putin ya habló de bombardear algunas bases nucleares, tiene todas él para, eh, ya amenazó, ¿eh? Sí, Bueno, eso no sé, bueno, yo no creo que Putin se quiera meter lo que pasa es que no le, lo que pasa es que, bueno, yo creo que Putin lo que quiere hacer y lo que está haciendo es, digamos, anectar esa parte de Ucrania que se desligó de Ucrania, se hizo independiente o buscó la independencia en el sí, 2014 y Putin lo que quiere es, digamos, hacerse con esa parte, pero. sí. De todos modos, el conflicto se está, digamos, Increyendo, se está está subiendo, alimentando, ¿no? Se está claro, alimentando por parte claro, de los europeos sí. continuamente. Por eso que ese Plutón en 12 y Marte en 7, dos casas de enemigos, en la carta de este señor puede ser complicado, ¿eh? Sí, Por ahí en su y vida bueno, personal no lo es, pero siendo él mandatario, sí, se expone mucho y expone a muchas personas con sus decisiones. sí, pero que ya te digo, que son decisiones que yo creo que que no son realmente decisiones propias. Yo creo que está yo creo que él está en una situación En una en la que no encrucijada. tiene la fuerza y Sí, no tiene sí, o las posibilidades, digamos, de plantar una alternativa a la presión, sí. ¿no? Que tenemos Está en una gran internacional, encrucijada, ¿no? toda Alemania está en una gran encrucijada en ese sentido, ¿no? Ahora te Sí, preguntaba antes, Rafael, el tema de que quería preguntarte, el tema de qué ha hecho Alemania por tener energías menos contaminantes, ¿no? Si hay políticas sobre eso, sí, bueno, es que vamos a ver, tenemos en todo el mundo, ¿no? Tenemos una política de querer salvar el clima, que también es una cosa que, sí, bueno, hay sí, bueno, ya sabes que hay discrepancias sobre eso, sí, hasta qué punto sí, realmente eso es la política. Pero en Alemania lo que se ha hecho es fomentar mucho la energía eólica, claro, ¿no? Pero claro, la energía eólica también hay que tener en cuenta una cosa, los rotores de la energía eólica sí, requieren son mucho prácticamente, mantenimiento, sí, ¿eh? requieren mucho mantenimiento, ¿no? También, No, pero sobre todo es que no son reciclables y son un problema ecológico también tremendo. también, sí, sí. Y porque no se sabe ¿Qué cómo, zona? Hay una zona más de Alemania que tiene más vientos, hay una zona específica Bueno, para creo que eso. bueno, no te sé decir ahora, en general en Alemania hay mucha, en el norte sobre todo, pero en general hay mucha energía eólica, se fomenta mucho la energía eólica Claro, en Alemania. claro. Y luego tenemos el Mar del Norte, que es un mar que tiene muy poca profundidad y Sí, donde también se han puesto parques eólicos, ¿no? En el sí, mar, ¿no? sí. ¿Se ha invertido sobre eso? Y luego también se invierte mucho y promueve mucho el coche eléctrico, que Ah, también que también ecológicamente es otra gran incertidumbre, porque sí, aparte de que no se sabe muy bien de dónde va a venir esa energía también tiene que venir de algún lado. O de sea, la algún energía lado, sí. eléctrica no viene Esa así energía por al sí fin, sola, ¿no? sí, tal cual. Hay que generarla también, ¿no?
sí. Pero, y luego además que las baterías de estos coches también son un Tiene, problema, son un tiene gran problema. litio, tiene litio. Sí. Sí, Y hay países, algunos países, aquí Bolivia es un gran productor de litio, que también, ¿no? Y otros países, pero aquí Bolivia es tremenda y está haciendo que esos dispositivos tengan a veces faltante, justamente por especular, ¿no? Y cuando no claro. van a tomar determinados países para, para presionar y tener el comercio de eso. Sí, pero bueno, eso es un poco la línea de política que Claro. llevamos ya desde la era Merkel, ¿eh? O sea, Sí, sí, en esa línea, ¿no? sí, sí, Pero lo que yo te quería enseñar sobre el aspecto de Saturno sobre la Luna es que si miras la carta de Alemania, sí. A carta ver. de Alemania, Ah, qué interesante, sí, vamos a ver, voy a poner la carta de Alemania y la carta de Olaf Scholz una al lado de otra, sí. Ah, no tenía esa carta. A ver, le voy a tomar nota. Interesante. 18. vamos a ver, yo utilizo la carta para la proclamación o sí, la proclamación del emperador Sí, Guillermo I ajá. en 1871. Guillermo primero, sí. Estoy anotando porque no tenía ese dato, sí. Porque Alemania antes no era realmente un país unificado, ¿no? Claro, Entonces aquí, digamos, cuando se construye o se crea un Estado alemán, sí, que luego ha pasado por muchos gobiernos y formas de Estado diferentes y sí, ha tenido una división de dos Alemanias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto también se puede ver reflejado precisamente en un regente de casa 10, que también son los gobiernos, Saturno, claro. en casa 8, con el nodo sur. Sí, Pero aquí también son gobiernos, digamos, que entran en grandes crisis, ¿no? Tenemos sí, las después de la Primera Guerra Mundial, tenemos la República de Weimar, tenemos el Tercer Reich, sí. tenemos y el Estado de Alemania del Este, ¿no? También Definitivamente ahí es un estás Estado tomando que se vino Luna, abajo, ¿no? ahí estás considerando Luna Saturno, definitivamente, ¿no? Estoy Conjunción. considerando sobre todo Saturno en casa 8 como regente de Sí, casa 10 sí, y en conjunción con el nodo sur, que también es claro, un claro. elemento, digamos, de disolución o de ruptura o de separación, Y el etcétera, ¿no? cuadrado con Marte, ¿no, Rafael? Y cuadrado con Marte, Sí, además. Está muy claro. afligido, ¿Y ¿no? la Luna Saturno lo estás considerando, dado el orbe que trabajás? Claro, entonces estoy considerando la Luna Saturno, que digamos que esta es una Claro, carta que claro. realmente implica un peligro que lo ha habido en la historia de Alemania, efectivamente lo ha habido en las dos grandes guerras, sobre todo, Sí, de sufrimiento del pueblo. sí, 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 Y entonces tenemos ahora una investidura con una Saturno-Luna en casa 12 y un sí, Olaf Scholz con un tránsito de Saturno sobre su Luna. No sí, digo que esto sea como una segunda, primera guerra mundial, no digo eso, pero no. digamos que es como que refleja algo que ya está en la Repite, hay carta un de Alemania. arquetipo repetido que es faltante, Hay es una, carencia, exactamente. es carestía, es Sí, 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 sí. cerrar, digamos, hacer una Digamos que economía esta más. carta tiene dos caras. Tiene eso por un lado, luego por otro lado tiene un Júpiter en casa 1, Sí, también que es otra vez expansivo, que Júpiter da en uno, otra vez Júpiter en uno, sí, otra vez Júpiter en 1, y sí, luego tiene al regente de casa 1 en casa 9, sí, con el Sol, con Venus en casa 9. Digamos que es una carta que también tiene, por otro lado, posiciones que explican una gran prosperidad. Regente de casa 1 en casa 9, con Mercurio y con el Sol, etc. Mercurio regente de casa 5, sí, que son unas constelaciones también muy poderosas y muy positivas, ¿no? Que sí, explican también la prosperidad del país, ¿no? sí, Pero luego, por otro lado, tenemos estos grandes desastres, digamos, que nos están sí. indicando esto, ¿no? Entonces, tú fíjate que La 8, perdóname, Rafael, la 8 también puede implicar una mala administración y por eso deudas. Es decir, y pueden ser las dos cosas simultáneas, tener sí, prosperidad también, porque hay recursos, claro, pero también pueden ser mal administrados, ¿no es cierto? sí, pero sobre todo yo creo que es, digamos, que los gobiernos Sí, o la forma de gobierno, sí, lo que es digamos que tiene que pasar por grandes crisis y por grandes transformaciones una claro, y otra vez, ¿no? claro, Entonces, durante mucho tiempo tenemos ahora una situación muy estable, pero esta carta
a lo mejor ya ha pasado las grandes transformaciones que tenía que pasar, pero no deja de ser un peligro, ¿no? Que está Sí, ahí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos es que si miramos la carta, vamos a ver, si miramos la carta de Olaf Scholz, es interesante que el regente de casa 10 está exactamente en conjunción con Júpiter en casa Ah, 1 de la sí. Alemania, o sea, hay no El con un mismo contacto grado, con ¿eh? Alemania. Mismo grado, ¿Eh? 26, qué bárbaro. Sí, sí, hay un contacto muy fuerte con Alemania aquí, por supuesto. Sí, Em, y bueno, y el ascendente, por lo menos por signo, está en trígono con el signo ascendente alemán, con el signo del Sol de Alemania, sí. ¿no? Quiere Y decir luego que tenemos, Alemania le ha dado como un voto de confianza, ¿no? Por ese contacto sí, de Mercurio, ¿no? sí, yo creo que sí, pero tú fíjate que este Saturno de él vuelve a estar en oposición a la Luna de Alemania. Claro, claro. Hay una repetición Sí, del tema de Luna-Saturno sí. a diversos niveles, ¿no? Ujú. Es interesante esto. Sí, claro. Hay un 26 grados de ese Plutón de Alemania que está conjunto, está entre Venus y la Luna de él. Este Plutón, Sí, 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 ¿no? sí, también, sí, Es sí. la 12, otra vez es Sí, Plutón en que es 12. por donde está pasando Urano, o va a Claro, pasar Urano en los próximos meses o sí, el año que viene, sí. y la cuadratura de Saturno Y también. Ahí son cuando tenemos se eso. activan esas sinastrías, ¿no? Esos contactos Claro, se activan ahí, ¿no? Si los próximos claro, meses que vienen son complejos, si la guerra se activa, se amplía, si el tema de Ucrania definitivamente sí. pasa a la OTAN. Claro, y es una posición, o sea, digamos que tenemos una situación, si miramos a Urano también, pues ya desde hace tiempo, ¿no? Tenemos esta situación de Urano y Saturno, ¿no? Sí, La conjunción de Saturno-Júpiter fue exactamente sobre el Sol y Mercurio de Alemania, ¿no? sí, Fue exactamente ahí, en el Sol. Yo creo que Alemania ha tenido un gran protagonismo en todo el rollo de la pandemia, ¿no? sí. Los alemanes creo que son muy buenos en hacerse pasar como que, "Bueno, que ellos, nada, son", pero que en realidad es un país con mucho poder. Sí, sí, Y, y yo creo que hay un lado, digamos, más oscuro de Alemania, de poderes financieros y de poderes que también están, digamos, implicados en todo lo que estamos llevando los últimos 2 años sí. o 3 años, de política que en realidad lo que hace es favorecer las grandes poderes económicos, Ujú, ¿no? Porque sí. la pandemia lo que ha hecho es favorecer eso, los grandes poderes, Amazon y los Sí, grandes la players. conjunción Saturno-Plutón, siempre que se da en el cielo, se reparte la torta, digamos. Se arma el tablero político, se arman nuevos estados, otros Sí, desaparecen. Hoy ya los estados no pueden aparecer, pero hay, ¿no? Quienes manejan detrás, ¿no? sí, Aparecen nuevos estados que no son estados, como Microsoft es un estado en sí mismo, claro, ahí está. que baja y cierra el switch y no tiene, se ha trasladado, digamos, ¿no? Ya no Bueno, y es, luego que además, digamos que yo veo que Alemania está muy dependiente de Estados Unidos, sí, sí, una alianza, digamos, pero que es una alianza que no es con mucha dependencia, ¿no? Con mucha sumisión, digamos, a lo que es claro, Estados Unidos. Que eso también viene de la historia alemana, por supuesto. Esto viene de la sí, Segunda Guerra Mundial, viene sí, del estatus alemán, que es un estatus que al fin y al cabo nunca ha dejado de ser un estatus de país ocupado, ¿no? claro, Por los aliados, ¿no? Em, pero luego también tenemos la Unión Europea, que es yo creo que todos los países europeos están perdiendo, digamos que los países en sí están perdiendo soberanía, sí, ¿no? Y están perdiéndola también y, digamos, cediéndola a un constructo que es la Unión Europea. Yo soy muy europeísta, pero tal sí. y como funciona esta Unión Europea, me parece que es un constructo que no es democrático, Claro, ya, sí. muy poco democrático realmente. Es un constructo muy... Estoy Entonces aquí tratando de hay una ver serie de... aquí el grado de Plutón, si te suma, digamos, el grado de Plutón de Estados Unidos siderio es 5,57 Capricornio y cae arriba de ese Mercurio Sol. Estados Bueno, ten en Unidos cuenta que eso... Ah, bueno, en Siderio, sí, 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 es sí. siderio, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, Plutón, sí. Sí, digamos, sí, el Plutón trópico está está en 20, pasando por... el Plutón Plutón va a pasar por trópico esta está conjunción. el Plutón en trópico está en 27 grados Capricornio y siderio Sí, es 5 grados.
Sí, 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 va a Exactamente pasar por acá esta arriba, ¿eh? conjunción. Sí. Claro, Que tenemos unos tránsitos de Alemania realmente importantes. Y luego otra cosa más. Tenemos una retrogradación de Marte sí, que va a pasar por el Sol de Sols. sí, O sea, está ahora justo al final de Tauro, ¿no? Creo que todavía no ha pasado a Géminis. sí, Y va a pasar por el por el Sol de Olaf sí, Scholz y por la oposición a Saturno y va a retrogradar. sí, 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 Y retrograda y hace una conjunción al ascendente y Júpiter también de Alemania. sí, sí. Este Marte, digamos que está pasando también por Parece una un- carta a veces inocente, pero realmente va a tener está teniendo unos tránsitos y unos tiempos por asumir muy sí, complejos, ¿eh? Muy complejo, porque él no tiene el background que tiene Merkel, es otro momento del cielo, es decir, es otro tiempo, ¿no? Yo creo que también hubo una cuestión de que Putin ataca a Ucrania, digamos, cuando después que se va Merkel, ¿eh? Yo no sé si él se hubiese atrevido estando Merkel en el poder. ¿Vos qué crees de eso? Porque ella se va y él ataca a Ucrania un mes y tanto, vamos, ¿no? yo no sé, yo no veo que Alemania realmente tuviera eh, mm, las posibilidades de influir. O sea, la influencia que puede haber tenido Alemania ha sido en el Tratado de Minsk, que hubo una influencia o un intento, digamos, de influir y de Sí, moderar ese conflicto por parte de Alemania y de Francia, sobre todo, ¿no? En el Tratado de Minsk. Y yo creo que después de eso mm, no ha habido, yo creo que no veo que Alemania tuviera realmente poder o también con Merkel de realmente influir en la política de Ucrania, ¿eh? sí. No, pero sí Vamos, yo no lo veo, conteniendo, a mí no sé, no sé, no me da la Ucrania, impresión. me parece que como conteniendo a un Putin que qué casualidad, causalidad termina atacando después que se va Merkel, no sé. Sí, pero bueno, también es casualidad poder decir que haya sido después de que estuviera Biden, Ah, sí, también. presidente de Estados Sí, Unidos, también, ¿no? sí, sí, tal cual. Sí. Biden tiene una casa 12 también que será para otro análisis. Yo hice un Sí, análisis en su momento en el año pasado por cada uno, ¿no? Por eso sí, estamos sí. haciendo este análisis de ver presidentes así, no solamente los encuentros con los países, sino que por ir más al futuro podemos pensar en una astrología global Alemania, con algún otro astrólogo, pero hay que traducirlo porque no se hace, no hay nadie que hable español ahí. Son todos hablando en alemán, pero se podría hacer algún encuentro de astrología global Alemania Sí. que piensa en el futuro. ¿Tenés algún otro que habla español ahí mismo en Alemania, Rafael? ¿O sos el Pues ahora único? mismo no se me ocurre a nadie, ¿no? Claro, No, claro, para que den su impresión también y hacer así un intercambio. Ya no, veremos, no, no te ya se puedo va a decir armar. ahora a nadie, ¿no? Ya se va a armar. Quería preguntarte también, porque esto te pregunté al principio y ahora volvemos acá. Lo que vos das de Védica, los cursos que das de Védica, los das en alemán, ¿no los das en español? Sí, lo tiene español también. Ah, en español también, eso. Sí, de hecho, quiero empezar, bueno, estoy, digamos, reuniendo gente para empezar un curso nuevo, Claro. ahora en Ah, los bueno. próximos, en este otoño. Porque a partir de esta charla que estamos teniendo, mucha gente puede estar empezando desde cero, querer estar interesada en tener esta mirada Sí, también. desde cero, gente que sepa de astrología occidental y que tenga interés por introducirse a la Sí, astrología védica, por supuesto. claro, a partir de este video puede ser, ¿no es cierto? Sí, Podemos a dejar sí. por ahí el contacto de Rafael, porque él también da cursos en Alemania, él me decía, Sí, en la página web puedes ver también el currículum. sí, ahí después lo vamos a postear y dejar ahí tanto sea la web como tu contacto para que la gente pueda Sí, contactarte, ¿sí? Rafael, así sí. que he sido, esto es lo que les querías mostrar, ¿no, Rafael? ¿Sí? Sí, más o menos, Que no sí. es Creo poco, que ¿eh? Que no es poco, que no es sí, poco. sí, se podía, es que ya sabes cómo Sí, somos los astrólogos. sí, Nos seguir. podemos tirar toda la Pero a noche, ¿eh? veces, Rafael, a veces más es menos. Yo creo que fue muy consistente el tema de mirar su mapa, el tema de Sí, mirar la carta de Alemania, la carta de Asunción, que nos dice siempre mucho, porque nos muestra las posibilidades que él va a tener, digamos, en sí, estos 4 años, ¿no? Cada mandatario. Pero la combinación de una y la otra, cuando uno va mirando los tránsitos de Alemania, los tránsitos que tiene él, tiene que ver con esa carta de Asunción que asume con sí, esa casa 12, ¿no? sí. Entonces, bueno,
a veces más es menos, es dejarle a la gente, que hace rato ya que estamos conversando, dejarles tu impresión, hacer que la gente también te conozca. Ha sido muy rico, ha sido muy generoso también en la interpretación, porque lo que tiene Mundana, Rafael, es esta cuestión de que hay que estar formado e informado todo el tiempo. Mundana nos Sí, requiere, ¿no? Uno puede es dar muy en difícil, una, abundar es difícil, sí. es difícil, es muy difícil. Y aparte usamos tantas variables los mundanos, ¿no? De todo el tiempo, de lo económico, lo político, lo social, lo climatológico. Sí, Usamos muchas variables, pero no deja de ser fascinante. Es realmente muy estresante y a la vez muy fascinante. Celisa Beranger, de aquí de Brasil, ella siempre nos dice, el que hace mundana se tiene que dedicar siempre a mundana. Porque si miro un eclipse, miro un ingreso aisladamente una vez por año, no, hay que ver esto que acabas de hacer maravillosamente, ¿no? Este recorrido, ¿no es cierto? La sí, carta natal, sus tránsitos, el momento de la Asunción, la carta del país, porque todo va jugando, claro. ¿no? Es todo. Entonces, bueno, muy agradecido, Rafael, por tu trabajo, por tu explicación. Es muy difícil, además, conseguir, digamos, una persona que, por otro lado, hable español en Alemania, y que lo tenemos a Rafael ahí, y con su mirada de astrología sideria, les decimos a las personas que, de vuelta una vez más, que debajo de la descripción del video va a quedar los contactos de Rafael, así te voy a pedir después por WhatsApp que me los pase, por favor, ¿sí? Tanto sea la página web, ¿sí? Por favor, Sí. me los podrás pasar, así los subimos Bueno, cuando... la página web la dirección de email que te he dado, o sea, Sí. astrología menos, Sí. menos, astrología Sí. menos tradicional.net. Sí. Esa es Muy bien. la página web. Muy bien, muy bien. ¿Y ese mismo correo te pueden escribir ahí, al que también el mismo Sí, correo sí, es? también, por supuesto. Perfecto, perfecto. Así que ahí después, ahora este video va a quedar grabado, ahora está siendo grabado, ahora terminamos aquí, lo subimos al canal y va a salir a las 7 de la tarde, para ustedes es como las 12 de la noche, 1 de la mañana. Así que Sí, se sí. podrá ver, la gente de ese lugar, de esa parte del mundo, lo podrá ver después, o en Europa lo podrá ver mañana, grabado, queda en el canal de Astrología Global para todos. El domingo que viene les contamos que vamos a hacer lo mismo, vamos a grabar con Ruiz Sá, el astrólogo de Brasil, para ver esta impresión de Lula. No hay un mapa de Lula, es complicado porque no tienen un mapa definido, ¿no? Hay 2 fechas, horas, bueno, él nació en un lugar un poco inhóspito. Entonces, bueno, pero igualmente quiero escucharlo a Ruiz, que es un gran astrólogo también, y nos cuenta un poco qué significa hoy Lula, ¿no? Porque también fíjate qué interesante, Rafael, en Alemania, perdón, en Italia está esta presidenta que acaban de elegir de ultraderecha, La presidenta, una presidenta, sí. la presidenta, sí, Meloni es el apellido, Sí, ¿sí? creo que sí. Meloni. Y después Liz Truss en Gran Bretaña, ¿no? También Sí, tuvo un discurso más de derechas, ¿no? Mientras que sí. aquí en la zona tenés a Petro, digamos, en Colombia, está Castillo en Perú, tenés a Boric en Chile, Argentina, bueno, los Kirchner están hace mucho tiempo, y ahora Lula, digamos, bueno, en México también está Manuel López Obrador, también, con una tirada más de izquierda, y Lula también, ahora, ¿no? Así que aquí hay más de izquierdas, digamos, ¿no? En la región, y eso va oscilando, por Sí, supuesto, no es definitivo, va oscilando, pero ¿cómo son las necesidades en cada lugar, ¿no, Rafael? Sí, es así, sí, sí. Y bueno, Rafael, muchas gracias, muy agradecido por tu intervención, ¿eh? Y esta muchas gracias a ti por un invitarme. encantador encuentro y querido destacar la actitud y la predisposición que siempre ha tenido Rafael. Le digo, Rafael, ¿cuánto hablamos? Como fin de agosto, ¿no? Septiembre estoy muy ocupado, pero sí, en octubre nos vemos y acá está. Así que bueno, gracias Rafael por tu buena predisposición, nos estamos viendo, ojalá sea en algún momento el año que viene allá en España, ojalá que sí. Eso, me alegraría mucho. Eso, claro que Venga, sí. Gracias Rafael, un abrazo enorme, ¿eh? Que un estés bien abrazo. querido, gracias, gracias, un abrazo. Chao, chao. Chao.